Cuando los ecos de la diplomacia se apagaron en los pasillos de Camp David en el verano del año 2000, lo que siguió fue un estruendo de desesperanza y fuego. La Segunda Intifada, también conocida como la Intifada de Al-Aqsa, fue el grito violento de una generación frustrada, una juventud palestina que había crecido bajo la promesa de paz, pero que solo conocía los muros, los retenes, los helicópteros de combate y la sombra de una ocupación que no desaparecía. Este capítulo marcó un antes y un después en el conflicto. Destruyó los vestigios del proceso de Oslo, fracturó aún más a la sociedad palestina, radicalizó a Israel y dejó cicatrices que aún hoy son visibles. El detonante inmediato fue la controvertida visita de Ariel Sharon, entonces líder del Likud, el 28 de septiembre del 2000 al complejo de la explanada de las mezquitas, monte del templo para los judíos, en Jerusalén Este. Custodiado por cientos de policías, Sharon ascendió al sitio sagrado, considerado el tercer lugar más sagrado del Islam y un símbolo nacional y religioso palestino. Su acto fue percibido como una provocación deliberada, una afirmación del control israelí sobre un lugar que los palestinos sueñan como capital de su futuro Estado. Al día siguiente, estallaron protestas masivas, primero en Jerusalén Este y luego en toda Cisjordania y Gaza. La represión fue inmediata y brutal. En los primeros días, la policía israelí respondió con munición real contra manifestantes palestinos armados solo con piedras. La imagen del niño Mohamed al-Durrah, muerto en los brazos de su padre por disparos israelíes en Gaza, se convirtió en un símbolo icónico del levantamiento. La escalada fue rápida. La revuelta se transformó en guerra urbana, con francotiradores, atentados suicidas, incursiones militares y una creciente militarización de ambos lados. A diferencia de la primera intifada, esta fue mucho más letal. En sus primeros años murieron más de 3.000 palestinos y cerca de 1.000 israelíes. En lugar de protestas desarmadas, ahora había facciones armadas palestinas como las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, ligadas a Fatah, Hamas y la Yihad Islámica, compitiendo en ataques a soldados y civiles israelíes. Los atentados suicidas en Jerusalén, Tel Aviv y Haifa dejaron una marca de terror profundo en la sociedad israelí. Restaurantes, autobuses, mercados, ningún lugar parecía seguro. Israel respondió con una política de represión total. En 2002, tras una serie de atentados particularmente sangrientos, lanzó la Operación Escudo Defensivo, una de las mayores ofensivas militares en Cisjordania desde 1967. Ciudades como Jenin, Nablus y Ramallah fueron invadidas. Hubo destrucción masiva de infraestructura palestina, arrestos por miles, asesinatos selectivos de líderes militantes y asedios prolongados. La sede de Yasser Arafat en Ramallah fue rodeada y bombardeada, quedó atrapado allí hasta su muerte en 2004. Durante este periodo, el Estado israelí comenzó la construcción del llamado Muro de Separación o Barrera de Seguridad, que serpentea por Cisjordania. Aunque se justificó como una medida para impedir la infiltración de atacantes, en la práctica anexó de facto grandes extensiones de tierra palestina al lado israelí. Para muchos analistas y organismos internacionales, este muro no solo divide territorios, sino que simboliza la profundización del apartheid territorial. A nivel político, la Segunda Intifada selló la suerte de los acuerdos de Oslo. La confianza se desplomó. Los israelíes veían en la violencia una prueba de que no había socio para la paz. Los palestinos veían en la represión y la expansión de asentamientos una confirmación de que Oslo era una farsa. En 2001, Ehud Barak fue reemplazado por Ariel Sharon como primer ministro, quien adoptó una política de fuerza total. Sharon, arquitecto de los asentamientos y protagonista de la invasión del Líbano en 1982, implementó una doctrina militarista y unilateral. La comunidad internacional intentó interceder. En 2003, el llamado Cuarteto para Oriente Medio, formado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, presentó la hoja de ruta para la paz. El plan proponía el cese de la violencia, reformas institucionales palestinas, el fin de la ocupación y la creación de un Estado palestino. Sin embargo, el documento fue ignorado en la práctica. La violencia y la desconfianza eran ya demasiado profundas. En medio de este caos, en noviembre de 2004, Yasser Arafat murió en París en circunstancias poco claras. Para muchos palestinos fue una figura ambigua, un luchador incansable, pero también un líder autoritario que no supo adaptarse a los nuevos tiempos. Su muerte marcó el fin de una era. Le sucedió Mahmoud Abbas, Abu Mazen, un tecnócrata moderado que intentó revivir las negociaciones,
pero se enfrentó a una sociedad palestina fragmentada, desmoralizada y con un creciente poder de Hamas. A nivel social, la segunda intifada dejó heridas duraderas. Miles de viviendas palestinas fueron destruidas. Las carreteras de Cisjordania fueron seccionadas por checkpoints, muros y caminos para colonos. Gaza quedó sumida en una pobreza aún más extrema, bloqueada por aire, mar y tierra. La violencia también impactó a los israelíes, con generaciones enteras traumatizadas por los atentados y viviendo en un estado de miedo crónico. Uno de los aspectos más graves fue la fractura entre los propios palestinos. Las diferencias entre Hamás y Fatah se agudizaron tras la intifada, lo que desembocaría, más adelante, en el violento enfrentamiento entre ambas facciones. En vez de unificar al pueblo palestino, la violencia interna debilitó su causa ante el mundo. Así, la segunda intifada no solo fue una explosión de frustración, sino el fin de una era política. Sepultó cualquier esperanza inmediata de una solución negociada y dejó en su lugar un panorama de guerra permanente de baja intensidad. El sueño de dos estados parecía más lejano que nunca. Lo que había comenzado como un levantamiento popular terminó como un callejón sin salida, marcado por la sangre, el rencor y una nueva generación nacida entre ruinas y muros.